tuvieran la disposición y tiempo de compartir con nosotros una tarde. Esperamos que sea muy productiva para ustedes. Vamos a tener 3 expositores. Primero, el doctor Roldán nos va a hablar sobre las generalidades básicas de la listeria. Después, Paulina Escobedo de 3M México, que es la gerente encargada de todo Latinoamérica para el negocio de microbiología, nos va a conversar sobre el uso de tetrifilm para listeria en ambientes. Luego vamos a tener un pequeño refrigerio. Volvemos para que Paulina nos hable sobre un instrumento que se utiliza con las placas de tetrifilm. Y finalmente el doctor José Llené nos va a hablar sobre el análisis del producto crudo cocido en ambientes de detección de patógenos. Realmente esperamos que para ustedes esto sea una tarde de mucho aprendizaje y que podamos intercambiar todas las inquietudes que ustedes tengan. Muy buenas tardes. Veo bastante gente conocida, aparte nuestra también, que debería compartir este momento. Agradezco a la gente de 3M por habernos invitado. Vamos a hablar un poquito de todo, vamos a hacer una pinceladita, tenemos 40 minutos para poder prácticamente abarcar un tema muy amplio. Ustedes saben que la listeria ha recobrado importancia en los últimos años y pues es una materia de mucho. El mundo ha cambiado, ha evolucionado de tal manera que ahorita las herramientas que tenemos son bastante apropiadas. Si recordamos en el pasado, prácticamente nuestros colegas, los microbiólogos, pues tenían que trabajar y pues ahora tenemos un montón de ventajas en ADN, PCR, en fin, una serie de técnicas que nos han facilitado pues, el avance en los conocimientos. Alguien de ustedes, bueno, antes de continuar con la charla, me gustaría también tener participación de parte de ustedes. Sabemos que es un momento cansado, agotado, 2 de la tarde prácticamente, después de la marea carina, después de almorzar, nos hace venir a escuchar a una persona aquí a veces es difícil. Entonces me gustaría que ustedes también participaran, ¿verdad? Necesito también que ustedes, si tienen alguna pregunta, lo hagan en el momento, no lo hagamos al final. Obviamente, si tienen alguna pregunta al final, pues estamos a la mayor disposición. ¿Han oído hablar de los nanobios? ¿Alguien ha oído hablar de los nanobios? Por favor, por allá. ¿Nadie? ¿Absolutamente nadie? Bueno, los nanobios son unos microorganismos muy pequeñitos que ahora, en estos últimos años, se han descubierto como la nueva ola. Casualmente esto que vengo hablando de la evolución del mundo, de la ciencia en sí, pues se descubrieron recientemente microorganismos más pequeños que los microbios que conocemos. De ahí el término de nanobios. Nanobio significa 10 a la 9, ¿verdad? En el sistema de unidades internacionales. Sabemos que los microorganismos miden prácticamente una micra en cuanto a su dimensión. Estamos hablando de 1000 veces más pequeño que un milímetro. Y los nanobios pues prácticamente una millonésima parte de un milímetro. Resulta que esto es lo último que se sabe. Se han descubierto estos microorganismos a nivel sanguíneo inclusive, pero todavía no está claro. Entonces vean ustedes que esto es prácticamente un avance que no está demostrado el sí, hay su contra y su pro obviamente. De igual manera, la listeria emerge como un problema en los años 80 y en los últimos 10, 20 años pues ha recobrado súper importancia. Sabemos que es una bacteria descubierta de los años 26, sin embargo, como emergencia por la industrialización,
por los mecanismos que tenemos de industrialización, el uso de la refrigeración, el momento que se descubrió la refrigeración, pues estos microorganismos emergieron. No es que nacieron en ese momento, sencillamente se adaptaron. Y tienen una gran ventaja, porque sabemos que los microorganismos se reproducen cada 20-30 minutos en promedio, ¿correcto? Esa es la tasa de reproducción. Ellos evolucionan más rápidamente, de hecho están en la cadena analítica primero que nosotros, por lo tanto nos pueden ganar la batalla. Sin embargo, tenemos instrumentos y tenemos que batallar con lo que tenemos, y de hecho hoy se va a presentar un producto muy importante que ustedes deberían de tomar en consideración. Bueno, para entrar en el tema, en generalidades, traigo aquí una pequeña, digamos, de galería de fotos. Si ustedes se acuerdan de esta fotografía que está acá, que prácticamente ha aparecido en todos los libros, en todas las páginas de internet. Esto es una foto de recuerdo, para los que no lo han visto. Es una fotografía de una superficie lisa, una superficie metálica, que se supone que se desinfectó y se lavó, y que vemos acá casualmente colonias o agrupaciones de microorganismos, y casualmente es de listeria dentro de las ranuras. Nosotros pensamos que las superficies metálicas son prácticamente lisas, y no, tienen ranuras, como ustedes pueden ver. Esta es una foto al microscopio electrónico. Vemos microorganismos formando biofilm. ¿Alguien sabe lo que es un biofilm? Por favor. ¿Perdón? Una película, correcto. El film en inglés es película, el bio es algo biológico. De hecho, estos microorganismos tienen esa particularidad de producir biofilm. El biofilm se forma por una mezcla de otros microorganismos y de excrementos de bacterias y de lipopolisacáridos. Forma prácticamente una bicapa impenetrable a los agentes desinfectantes. De ahí el gran problema y el dolor de cabeza en los plantas alimenticios. Ok, sabemos que la listeria es un gran positivo, pero la fotita que está aquí abajo es una foto tomada en nuestro laboratorio. Vemos aquí la tinción de Gram, que es un gran positivo. Una característica importante es la formación de empalizadas. Esto es una ampliación de esto mismo. Igual esta es una fotografía tomada en el internet. Y aquí vemos la estructura al microscopio electrónico de cómo es una listeria. Nos confirma su forma basilar, en forma de bastón, y obviamente la presencia de flagelos. Todas estas cositas ahorita la vamos a ver un poquito más. En esta última foto vemos acá un leucocito, es una célula blanca de sangre, y un eritrocito. Es una tinción especial que se llama tinción de Wright. Se utiliza en los laboratorios microbiológicos para evidenciar o contar células. Sin embargo, vemos algo interesante. Vemos acá dentro del leucocito la listeria parasitando la célula, y esa es una característica importante. La listeria es intracelular, invasivamente. Ahorita vamos a ver esos términos. En la historia, para repasar un poquito de la historia, una pinceladita muy rápida. En los años 1924, el señor Murray y Webb, inclusive en el 26 Swan, lograron aislar en animalitos de laboratorio, en conejitos y en los pig de Guinea, lograron aislar una bacteria en el cual le pusieron Bacterium monocytogenes. Ese es el primer nombre que se utiliza para caracterizar este microorganismo. Sin embargo, aquí todavía no hay una relación con alimentos. Estamos hablando únicamente de una infección casual en ese momento en animales de laboratorio. Posteriormente, 1 o 2 años después, el señor Pirie aisló en Sudáfrica, en estos animalitos Gerbils, que son unos ratoncitos, una especie de ratoncitos de laboratorio,
Y él mismo, en honor al señor Joseph Lister. Joseph Lister fue un cirujano famoso que aplicó la técnica aséptica en fracturas expuestas. A raíz de la aplicación de la técnica aséptica, logró prácticamente bajar un 50% hasta un 60% las causas de muerte en fracturas expuestas, simplemente utilizando la técnica aséptica, lavando las heridas, ¿verdad? En honor a este señor se puso a esta bacteria Listerella hepatolítica, debido a la similitud de la listeria inicial del Bacterium monocytogenes y la Listerella hepatolítica. Se logró renombrar como Listerella monocytogenes. Qué interesante. Aquí ya empezamos a ver el nombre actual, muy parecido al nombre actual. Sin embargo, el término de Listerella se tuvo que cambiar porque había un protozoario con ese mismo nombre. De ahí el cambio a Listeria monocytogenes, y eso se logró en los años 40. Muy bien, taxonómicamente, en la actualidad se han hecho una serie de variabilidades, pero esta es la más reciente que logramos extraer del superreino Bacteria, del filo Firmicutes, de la clase Bacilli, del orden Bacillales, de la familia Listeriaceae y del género Listeria, y obviamente las especies que ustedes conocen, las especies que ustedes han visto en los reportes, en los informes de laboratorio, ¿verdad? La Grayi, la Innocua, la Ivanovi, la Celigeri, la Welchimeri, y vemos que la Ivanovi tiene 2 subespecies, ¿de acuerdo? Entonces tenemos 6 especies conformando este género. Como dato curioso, en la actualidad hay una orquídea llamada Listeria y sigue llamándose una mosca, una díptera, también con el nombre Listeria, y el correo electrónico de nosotros, listeria perdón, muy bien. A nivel de laboratorio es importante tener claro ciertas características propias del microorganismo. La Listeria, como ya lo vimos ahorita, es un gran positivo, es no esporulado, no forma esporas, y aclaro muy bien, junto con la taxonomía y con lo que estamos viendo ahorita, aclaro de que esta bacteria no pertenece a la familia Enterobacteriaceae, porque mucha gente trata de asociar ciertos comportamientos de las enterobacterias con la Listeria y son totalmente no opuestas, pero son de otra familia. Son aerobios y anaerobios facultativos, se desarrollan entre 0.4 a 45 grados, y aquí es algo importante de hacer notar algo. La Listeria, cuando tiene concentraciones de 10 a la 5, resiste las temperaturas de pasteurización. ¿Y cuáles son las temperaturas de pasteurización? ¿Quién me puede decir cuáles son las temperaturas de pasteurización? A ver, ¿quién pasteuriza acá? Nadie. Ajá. 75-80 grados, exactamente. Sin embargo, vemos que esta bacteria normalmente, ¿verdad?, crece hasta 45 grados, pero tiene esa particularidad: en concentraciones elevadas es capaz de resistir inclusive pasteurización, importante para la industria lechera y otro tipo de industria que también utilizan estos procedimientos. Disculpe, ¿de pasteurizaciones más altas también entonces de qué reportes hay? No, hablamos de la pasteurización normal del 75. Más bien empieza a declinar después de los 80 grados, 70, el resto 80 grados empieza a declinar. Bueno, el otro punto que vemos son ciclófilos, ¿verdad? El término de ciclofilia, ¿se acuerdan? Son bacterias que les gusta el frío, pero realmente ella no crece en frío, o sea, crece en el ambiente, a temperatura ambiental, pero tiene digamos, esa facilidad de poder reproducirse, inclusive multiplicarse en alimentos que se refrigeran normalmente.
catalasa positiva, oxidasa negativa, beta hemolítico. Con esto es importante, ahora vamos a ver los factores de virulencia. La hemólisis es una parte importantísima en el diagnóstico. Existen dos bacterias muy idénticas, que es la inocua y la monocitógenes, prácticamente, o por lo menos en pruebas bioquímicas. Si nosotros no hacemos la prueba de hemólisis, no podemos diferenciarla, o sea, es parte de la diferenciación. El CAM, que es otra prueba que se utiliza, también es positiva. Y vean qué interesante, también esta bacteria puede tolerar 10% de sal. ¿Se acuerdan de otra bacteria que también podía crecer en condiciones de sales, como el estafilococos? Correcto. Bueno, pues tolera también concentraciones elevadas de sal. Son móviles a 25, inclusive en laboratorio se forma una especie de sombrilla, ¿verdad? Una especie de sombrillita que es característico de este género, pero no móviles a 35 grados. Y los serotipos más reconocidos son estos dos, estos tres, el 1,2A, 1,2B y el 4B. Muy bien, factores de virulencia. Toda bacteria necesita ciertos factores para poder ser patógenas. De lo contrario, no podría considerarse como patógeno si no tiene factores de virulencia. Dentro de los más importantes, obviamente, hay un montón de factores de virulencia asociados a esta bacteria. Esta bacteria es una de las más estudiadas en estos momentos porque se han hecho modelos a nivel de ingeniería molecular y se han encontrado un montón de características importantes. Vemos que la molicina, ¿verdad?, que ya mencionamos acá, aquí vemos fotos de hemólisis y de la prueba de CAM. Tiene fosfolipasas capaces es una enzima capaz de destruir tejidos. Tiene la actina A y la internalina, que es una sustancia que permite ser inclusive fagocitada o engolfada o estimulada para que las células puedan introducirlas dentro de su citoplasma. Y obviamente tiene antioxidantes. Si vemos acá esta fotografía, la bacteria es capaz de producir prácticamente un polímero de actina que le va a servir de propulsión. Veamos esta otra fotografía acá, donde la listeria es prácticamente fagocitada por una célula, es introducida y formar la cola de cometa, ¿verdad?, de actina, que es prácticamente una propulsión para introducirse a la célula vecina y así continuar la infección. Es interesante, ahorita vamos a ver un video de esto. Bueno, aquí vemos donde se está introduciendo y vemos inclusive a nivel de microscopio electrónico cómo la listeria prácticamente escapa de la célula que la parasita. Ok, vamos a ver tres videitos cortitos. Noten ustedes que esto es una célula, no sé si se nota bien. Esta es la orilla del citoplasma, ¿sí se nota? Sí. Okay. Vamos a ver aquí estas partículas van a tener movimiento y ahorita pasamos a nosotros dos. Es interesante, es un movimiento a veces tipo circulatorio, ¿verdad? Como un cohete sin control que se impulsa, ¿verdad? Veamos al otro lado. Ve qué interesante la cola que se formó acá, ¿verdad?, de esta bacteria en particular. ¿Logran evidenciar? Ok, vamos a ver el tercer video, que es prácticamente lo mismo. ¿Vieron cómo salieron? Prácticamente impulsadas. Muy bien. Ok, vamos a entrar un poquitito de la parte de epidemiología. Vamos a hablar un poquito también de la parte clínica. Sabemos que dentro de este género existen dos especies importantes, la Listeria monocitógenes y la Ivanovia.
El principal patógeno en humanos y en animales obviamente es la Listeria monocytogenes. Se han conocido muy pocos casos de Ivanovi, prácticamente se han cuestionado inclusive, pero es interesante, la Ivanovi sí produce enfermedad en los animales. Ahorita vamos a ver un poquitito también de la listeriosis animal. Ok, como dijimos, esta bacteria prácticamente se encuentra difundida en el ambiente, en el medio ambiente. La hemos aislado del suelo, de materias vegetales en descomposición, como podemos ver acá, comida para animales, pollos frescos, congelados, alimentos procesados. Claramente es una invasión ambiental de esta bacteria. Es una bacteria que se encuentra en todo lado. Casualmente, por encontrarse en los diferentes hábitats ambientales, pues prácticamente cualquier alimento donde exista, sobre todo agua, procesos de agua, son vulnerables a la infección de este tipo de microorganismos. La listeriosis se podría presentar esporádicamente o en epidemias, y en ambas situaciones los alimentos contaminados son las principales vías de contaminación. Ahora vamos a ver un poquitito de estadística donde nos confirma esto. La principal vía de contaminación a seres humanos son los alimentos. Muy bien, listeriosis en animales. Hay más o menos unos 50, 40 especies animales que se ha logrado aislar esta bacteria causando enfermedad. Una veintena especies de aves y más o menos alrededor de 30 especies de mamíferos y otros tipos de animalitos. Este señor reporta que prácticamente todos los animales domésticos son susceptibles a una infección por listeria, pero ocurre principalmente en rumiantes, ¿verdad? Ahí hemos encontrado listeriosis muy frecuentemente. Sin embargo, no excluye que otro tipo de animales se puedan infectar con esta bacteria. La principal manifestación clínica es la encefalitis, es una inflamación del cerebro, la septicemia, que es prácticamente una invasión de la bacteria en sangre, como su palabra lo dice, septicemia es sepsis en la sangre, y por supuesto que el aborto animal. Vamos a ver que también en los seres humanos, nosotros los seres humanos, también nos produce estos tres cuadros. En los animales monogástricos, a diferencia del rumiante, que sabemos que no es de un solo estómago, prácticamente la listeriosis es rara, pero se puede presentar septicemias, ¿de acuerdo? En los ovinos es algo interesante, porque sí hay Ivanovi, ¿verdad?, como habíamos hablado, y por supuesto que la listeria monocytogenes. Vamos a ver estas fotografías. Aquí vemos un cerebro con una extensión de tejido muerto o tejido granulomatoso producido por la listeria. Esta es visión al microscopio. Aquí vemos los granulomas, aquí vemos toda una invasión de tejido inflamatorio, células que se introducen a atacar las bacterias, pero lo que hacen prácticamente es un combate, produce una inflamación severa. Este es un corte cerebral, y aquí vemos las ovejitas, ¿verdad? Esta ya falleció, y vean esta posición. Es una posición interesante porque esas ovejitas, cuando están infectadas, caminan en forma circular. Esto se conoce como dureza de cuello, contractura de cuello, tiene otro nombre, no recuerdo en este momento, pero la idea es que el cuello se les endurece debido casualmente por la compresión que tiene de la inflamación cerebral, ¿verdad? Entonces estos animalitos caminan en forma circular y por supuesto que pueden fallecer. En esta otra imagen podemos ver aquí un hígado inflamado, también con necrosis múltiples en la superficie. Ustedes ven las manchitas acá, y vemos la fotografía del microscopio, donde vemos también formaciones de prácticamente acúmulos de pus, para que lo entendamos en cristiano.
Muy bien, en humanos podemos tener dos cuadros importantes, una invasiva y otra no invasiva. Obviamente la invasiva es con una alta tasa de muerte, es prácticamente una invasión al sistema, al cuerpo humano. Ahorita vamos a ver inclusive unas rutas, tengo una diapositiva donde nos muestran las rutas. Sin embargo, la listeriosis invasiva es rara, por dicha, porque si fuese frecuente tendríamos prácticamente una bacteria con una alta tasa de mortalidad, más del 30%. Muy bien, existen factores que predisponen a la infección, que es el embarazo, la neonatalidad, malignidad. Una persona con cáncer obviamente sabemos que tiene las defensas malas o defensas bajas. Por supuesto que estas personas están vulnerables a la infección. Trasplantes, personas alcohólicas, terapias inmunosupresivas. Entonces vemos que también es una bacteria oportunista, porque se aprovecha casualmente de donde el huésped se encuentra en condiciones de inmunosupresión. ¿Qué más aquí el doctor Gené, inmunólogo, ¿vale? Nos puede explicar de una persona inmunosuprimida que puede prácticamente ser vulnerable a cualquier cosa, eventualmente? Muy bien, produce infecciones, como les dije, muy semejantes a los animales, invasión al sistema nervioso central, septicemias y abortos. Obviamente al neonato también puede infectarse, puede producirle graves consecuencias hasta la fatalidad. Esto es importante, la dosis todavía no está clara. Yo no sé si alguien de ustedes tiene algo de dosificación de la listeria. No encontré todavía cuál es la dosis efectiva. Se habla entre 100 y 1000. Inclusive este parámetro lo quieren cambiar, porque resulta que la cero tolerancia puede ser imposible, puede ser hipotético hasta cierto momento, porque sabemos que entre un 10-13% de plantas están infectadas con listeria. Entonces hasta cierto momento es normal encontrar listeriosas, a pesar de que mucha gente esconde ese fenómeno, pero con mucho más razón la cuantificación es importante. O sea, no solamente la detección de la listeria, sino que también cuantificarlo. ¿Por qué? Porque eventualmente vamos a poder ver si se encuentra en riesgo o no el alimento para poder infectar. Entonces esto todavía no está claro. Vean que el nuevo producto de Listeria 3M podemos cuantificar, es una buena herramienta para poder hacer eso, ¿de acuerdo? Muy bien, vemos aquí una foto de un recién nacido con infección múltiple. Prácticamente estas manchitas lo demuestran de que prácticamente fue una invasión total de la listeria. Obviamente está muerto, y el hígado en condiciones prácticamente hemorrágicas y el hígado necrosante. Aquí vemos una placenta también, un aspecto rojizo, que obviamente fue infectada por una listeria. Muy bien, estas son las rutas más frecuentes donde la listeria podría infectarlos. Vemos que la principal vía es el alimento contaminado. Esto entra a través de nuestro sistema gastrointestinal y puede producirnos el cuadro febril gastroentérico. Este es el cuadro no invasivo. Casualmente ahí termina. Inclusive sabemos que hay gente asintomática, entre un 10%, gente que no tiene mayor síntoma, nada más la listeria, son portadores, son gente que podría inclusive introducir la listeria a una planta. A raíz de la invasión que tiene la listeria, que ya vimos un potencial invasivo, podría llegar al hígado, ya vimos fotografía de eso, y dependiendo de la respuesta inmune, pues la infección podría parar ahí. Sin embargo, puede pasar a la bacteria, producir una septicemia y una invasión del cerebro, y por supuesto que la mujer embarazada también tiene un tropismo también por el producto, ¿verdad? La bacteria le gusta irse a esta zona
de la mujer embarazada y producir casualmente un aborto. ¿Correcto? Esta estadística del 2002 nos demuestra que de 2.518 casos en los Estados Unidos, prácticamente el 99% de estos 2.518 casos son producidos a causa de alimentos. De la importancia de controlar este microorganismo en los alimentos, que es el 100%, por no decir 100%, 99%. De estos 2.518 casos se murieron 500 personas, con una tasa de letal del 20%. Anteriormente mencionamos un 30%, pero esas eran estadísticas un poquito más viejitas, ¿verdad? Entonces obviamente vamos a tener ahí una variabilidad normal en los años. Importante recordar, esta diapositiva ya la han visto algunos, que la principal bacteria a nivel de los Estados Unidos es el Campylobacter. En segundo lugar se encuentra la Salmonella, en casos, no en casos de muerte, ¿de acuerdo? En número de casos, el Campylobacter está de primero y en segundo la Salmonella. Pero en muerte vemos que prácticamente resalta la listeria nuevamente. Si vimos que en la diapositiva anterior la listeria no aparecía entre los más importantes, claro que 2.500 personas es significativo, pero no aparece dentro del grosero del porcentaje. Aquí sí tenemos un porcentaje muy alto, 38% de los casos de 76 millones de personas que se contaminan y se enferman en los Estados Unidos por año. Esta es la tendencia que tiene la listeria en los Estados Unidos. Si vemos acá esta gráfica, prácticamente descendió en los años 2001-2002, que es casualmente la estadística que tenemos, y hay un repunte, ¿verdad? Interesante. Sin embargo, los Estados Unidos ha introducido 3 modalidades para poder reducir. Hay 3 planes para reducción de patógenos, entre ellos está la listeria, muy interesante, que podrían repasar en el momento determinado. Por último, ya casi finalizando nuestra charlita, algo que yo le he llamado listeriosis empresarial. En realidad, pues las empresas nos infectan, pero sí tenemos un buen porcentaje de empresas a nivel local con listeria. Y yo le llamé listeriosis empresarial, por ponerle un nombre particular. Si vemos que la listeriosis ya infecta animales, infecta humanos y también infecta las empresas que por sí han seleccionado este tipo de microorganismos y todavía no han podido eliminarse, aquí vamos a ver las rutas como normalmente se frecuentan. Este es un estudio, duraríamos aquí 3 días hablando de él. Es un estudio enorme que se hizo utilizando las últimas tecnologías para averiguar cuáles son las rutas más importantes de las infecciones de plantas. Podemos ver acá que la materia prima, disculpen que está en inglés porque fue una fotografía que tomé, vemos que la materia prima es importante como aporte dentro de la planta, pero existen otros puntos más importantes, donde las flechitas son más negritas, es ahí donde estamos prácticamente como las principales vías de contaminación. Pero repasemos un poquitito de todo. Vemos que otras materias primas también podrían aportar a la planta. Si este rectángulo es la planta, estas son las principales fuentes de contaminación. El ambiente, que obviamente en que se encuentra la planta, los seres humanos, que sabemos que un 10% aproximadamente podrían contener como portadores de listeria. Vemos que el equipo de proceso también es importantísimo. Y por supuesto que el proceso en sí, o sea, el producto durante el proceso va a tener prácticamente un repunte importantísimo. Entonces la listeria vive dentro de la planta prácticamente, y sabemos cuáles son los puntos calientes, ¿verdad? Los desagües y una serie del piso principalmente, ¿verdad? De la listeriosis. El proceso en sí, todo esto, bueno, obviamente no todas las plantas tienen este diseño. Habrán plantas que no tienen tratamiento térmico, ¿verdad? Pero si subiese, eventualmente paramos aquí la entrada a la listeriosis. Pero vean qué interesante, el proceso en sí y el equipo son los principales aportes al
la contaminación del producto final. Esto es un montón de letras, pero quise traer esto junto con la que sigue, que son casos que han ocurrido desde los años 80 hasta nuestras épocas. Del año 81 vemos que en Canadá ocurrió el primer caso registrado en alimentos, donde se involucra el alimento como parte como parte causal de la transmisión de la enfermedad. Vemos acá prácticamente ensalada de arroz, fresco de chocolate con leche. Vemos acá ensalada de atún con maíz, productos cárnicos, comida lista para comer, queso estilo mexicano, y así son zucchini, es el... Obviamente vemos un montón de alimentos, inclusive ¿cómo se llaman? Los hot dogs, todo este tipo de cosas, comidas listas para vivir, ¿verdad? Este es otro resumen de lo mismo, ¿verdad? Esto es en Estados Unidos propiamente, camarón, chocolate, hot dogs, igual, ¿verdad? Y el último caso, el más reciente, que ocurrió hace el 19 de febrero, hay un recall de este producto en los Estados Unidos. Casualmente esta empresa está involucrada. Vemos acá donde dice que este producto es puede estar potencialmente contaminado. No, está contaminado con Listeria monocytogenes y podría causar serias consecuencias e infecciones fatales. Hay una alerta en Estados Unidos, ¿verdad?, en el retiro de este producto. Muy bien, como resumen de todo esto que hemos venido hablando, es importante pues que combatamos la listeria, es importante tomar armas y hacer análisis para poder detectar cuáles son nuestras debilidades en empresas que eventualmente no conocen si tienen listeria, pues que se introduzcan en este campo, porque verdaderamente la listeria es importante. Ya lo vimos que es bastante importante, un índice letal de 20-30%, pues no deja más que decir. Y para terminar, el recapacitar en una frase, ¿verdad?, que sembremos esperanza en contra de esos pequeños enemigos, ¿verdad?, que eventualmente pues ellos son los principales afectados en esta irresponsabilidad empresarial si realmente nosotros no cumplimos con los requisitos mínimos. Muy bien, eso es todo lo que les traía. ¿Alguna pregunta? Nos dejó asustados a todos. ¿Cómo están las estadísticas en Costa Rica en cuanto a listeria? ¿Tenemos algo? Sabemos que existe un gran subregistro en el país. Sí. Sabemos que hay una gran debilidad, lamentablemente somos un país tercermundista y eso es algo muy común de todos nuestros países, ¿verdad? Que realmente no llevamos una estadística. Sabemos que nuestros quesos, nuestros productos, hay estudios que se han llevado a la Universidad de Costa Rica muy científicamente, han descubierto la presencia de listeria y eventualmente diario nosotros semanalmente en nuestro laboratorio interno a nivel privado encontramos listeria prácticamente en muchas empresas. Entonces creemos que eso es algo importante. Tal vez en Costa Rica no se esté dando tanto caso de muerte, todavía no hay una asociación de muerte, porque algo que no mencioné y me faltó decirlo es que no todas las listerias, a pesar de que vimos 3 serotipos importantes, no todas las listerias tienen la capacidad virulenta, ¿de acuerdo? Entonces podríamos tener síntomas tipo resfrío y prácticamente ahí finaliza. Entonces no nos damos cuenta y confundimos ese tipo de enfermedades con un resfrío común. Pero es importante hacer para los futuros, ¿verdad?, gobernantes, que eventualmente introduzcan estadísticas a las propiedades. ¿Principales productos en donde ustedes las han encontrado, tal vez para usted también? Sí, la industria cárnica, ¿verdad? La industria procesadora, digamos, no de leche, pero sí de procesos lácteos, de productos lácteos. O sea, prácticamente les puedo decir, a manera de resumen, obviamente puedo pecar, porque habrán empresas que pueden tenerlo y usted los esté excluyendo.
pero de acuerdo a nuestra experiencia hemos encontrado listeria en aquellas plantas donde hay agua, donde exista humedad, donde exista inclusive mucha proteína, mucho residuo que podría producir esos biofilms que vimos ahora. Entonces, todo proceso donde requiera agua, prácticamente ahí lo podemos encontrar. Bueno, muchas gracias. ¿En qué pHs más o menos se desarrolla? Ok, si vimos la tercera diapositiva, en realidad el pH es muy relativo, sin embargo, lo hemos encontrado en pH de 4.3, ¿verdad? Hasta 9. Es una gran amplitud en cuanto a resistencia al pH. Vean que para la resistencia del Clostridium es de 4.6 para abajo, ¿verdad? Entonces todo el mundo piensa de 4.6 para abajo, pero la listeria puede crecer en 4.3. Obviamente depende de otras circunstancias, no solamente del factor pH, depende del tipo de alimento, depende de las condiciones de temperatura y otros más, pero principalmente de 4.3 a 9 a pH. ¿Alguna otra pregunta? ¿Estamos bien con tiempo? Sí. ¿Alguna otra preguntita?